Gracias, amigos televidentes del canal parlamentario. Les saluda a Jonathan Castro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Desde el Parlamento. Nicaragua se enrumba siempre en ese combate de lucha contra la pobreza, y para combatir pobreza es necesario tener estabilidad laboral en el empleo y también esa seguridad social, ese bienestar de las y los trabajadores de nuestro país, que está asegurado gracias a las políticas y estrategias que implementa el gobierno sandinista para defender los derechos de la clase obrera de nuestro país, de las y los trabajadores. Para hablar de esos avances y logros en la restitución de derechos de las y los trabajadores, me acompaña el compañero José Ángel Bermúdez, él es secretario ejecutivo del Frente Nacional de los Trabajadores. Buenos días, compañero, y pues antes que todo, felicitar al Frente Nacional de los Trabajadores por este aniversario más, que se da gracias a una visión de futuro de nuestro comandante Daniel Ortega en la organización de la clase trabajadora de nuestro país. Gracias, Jonathan, y gracias a toda la teleaudiencia que hoy está con nosotros para compartir, ¿verdad?, algún resumen de lo que son nuestros grandes logros y avances para la clase trabajadora en Nicaragua. Efectivamente, tenés razón cuando señalás que hay un montón de políticas que están garantizando primero la estabilidad en el empleo. ¿Ya? O sea, políticas orientadas a promover el empleo, a mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores, a garantizar y restaurar un montón de derechos que se le quitaba a todo el pueblo de Nicaragua y que no teníamos. Acordate que en la época del neoliberalismo se encargó de desmantelar lo que era el estado de bienestar. O sea, pretendieron privatizar la educación, la salud. Es más, la seguridad social, sí, para ellos más bien era un botín. Hasta sacaron $10 millones para mandar a gente allá a Chile para ver las AFP. Había que privatizar el fondo de los trabajadores de reserva de la seguridad social, de los trabajadores. ¿Ves? Y eso era ilegal, eso era absolutamente una estafa a la sociedad nicaragüense, al pueblo de Nicaragua y particularmente a los trabajadores. Tuvo que venir el Frente Sandinista en el 2007, a asumir el comandante Daniel para resolver toda esa gran cantidad de problemas. Y resolver problemas serios como era el nivel de empleo, porque el neoliberalismo, los gobiernos liberales, compraban el derecho a trabajar. Compraban el derecho al trabajar para que la gente no trabajara, te decían, para el sector público, pues. A un empleado público le decían planes de conversión ocupacional. Tanta plata, te vas y no regresar al sector público en tantos años. Pues. Y eso es absolutamente ilegal, inconstitucional. Y efectivamente la revolución y el comandante Daniel, con esa visión extraordinariamente estratégica que tiene y de resolver y rescatar los logros de la revolución del 80, nos llamó a los sindicatos en el 90, ¿verdad?, a formar el Frente Nacional de Trabajadores, ¿ves?, como un instrumento de lucha que tratara de evitar y contrarrestar la embestida oligarca neoliberal que venían a desmantelar todos los logros de los trabajadores al Estado. Y bueno, todo el mundo sabe aquí que quisieron desmantelar toda la reforma agraria y quitarle la tierra a los campesinos. ¿Ves? Aquí la gente no puede olvidar eso. Ni podemos olvidar que despidieron a 272,000 trabajadores del sector público en todos los 16 años que tuvo el neoliberalismo. Y viene Daniel, y Daniel viene a restaurar el derecho al empleo y a multiplicar el empleo. Hoy tenemos tasas de 96% de ocupación en el país, ¿ves?, y una altísima tasa de ocupación de empleo formal. Eso es importante. Además que la revolución, con las políticas públicas que tiene garantizada la revisión constante de los ingresos de los trabajadores con la política del salario mínimo, ¿ves?, y la actualización de la convención colectiva en todo el país. Otra cosa, el derecho a la organización sindical. El derecho a la organización sindical, el neoliberalismo persiguió a los sindicatos. Para ellos los sindicatos eran enemigos.
Los trabajadores no tenían derecho a organizarse con el neoliberalismo. Aunque las leyes decían que sí, ellos decían que no. Y te bloqueaban en todos lados. Te bloqueaban. Es más, hacían listas negras. Bueno, hay trabajadores que deben de acordarse, y circulaban listas negras en las cámaras de los COSEPOS. Ahí circulaban esas listas, para no darle trabajo a gente. Y el nivel de desempleo ellos lo provocaron terriblemente, hasta las Fuerzas Armadas. Vos sabés que lo que fue la desmovilización de la guerra, pues, más de 100.000 hombres en armas que tuvieron que regresarse a su familia después de la guerra y sin garantías de ocupación. O sea, porque venís de la guerra y después, ¿qué haces de tu vida? Así es. ¿Ves? No tenían garantías de nada. Y bien, esa ha sido la lucha. Y entonces ahora, cuando hablamos de eso, recordamos eso. Ahora vivimos en el paraíso. Es decir, no podemos comparar, pues, esta situación de Nicaragua con el neoliberalismo. Es incomparable, es absolutamente incomparable. Porque aquello es una absolutamente noche oscura, horrible, de la peor humillación al pueblo de Nicaragua en la época del neoliberalismo, y esta época es de restauración de derechos. Y esa es parte de lo planteado y expresado en el programa histórico del Frente, que Daniel Ortega y la compañera Rosario vienen impulsando en todos estos años y desarrollando y profundizando eso. Entonces vos ves a Nicaragua hoy, vos ves hoy a sindicatos en todos los sectores del país. El Frente Nacional de los Trabajadores tiene más de 800.000 miembros, para que esté claro, en 1.600 sindicatos. Tenemos sectores organizados en todos los sectores de actividad económica del país, ¿ves? No solo sector público, privado, campo, minas, agropecuario, ¿ves? Y ahí está la gente. Está la gente cada año revisando su convención colectiva. En la mayoría de los casos mejorando la convención colectiva. Sí. ¿Ves? Mejorándola. Porque siempre hay algo nuevo que se agrega al convenio colectivo. Siempre hay algo nuevo. ¿Ves? Y garantizando sobre todo condiciones de estabilidad. La estabilidad es básica para el hogar de los trabajadores, porque era parte de la guerra del neoliberalismo contra las familias humildes de los trabajadores. En el neoliberalismo si tenías trabajo, vivías amenazado permanentemente en que te iban a despedir. Compañero, y en sectores tan sensibles como la educación, la salud, esos despidos, que era tan importante pues para la salud y la educación para un pueblo, para un desarrollo de la nación, y eso tampoco a ellos les importó. No les importó, y además era inconstitucional, ¿no? ¿Qué hizo el comandante Daniel en cuanto agarró el gobierno en el 2007? Salud y educación gratuita. Así es. Absolutamente, un derecho humano universal. Y ahora tiene educación desde el preescolar hasta niveles de doctorado, absolutamente gratis. Tenían esos derechos en la época neoliberal los trabajadores y los hijos de los trabajadores. En lo absoluto. Solo eran élites las que podían accesar a eso. Las viejas élites corruptas de la oligarquía y el neoliberalismo, que eran los que le metían las manos a las arcas del Estado. ¿Ves? Y los pobres no, los pobres afuera. Ya, chaval, los jóvenes todavía hoy deben de acordarse cuánto les costó y nos costó la lucha del 6% para las universidades. Hubo muertos. Y muertos y todo. Ahí está Porfirio, está Roberto González, todos muchachos que murieron en la lucha por el 6% de las universidades. Teníamos que luchar para eso, para que le trasladaran el presupuesto a las universidades. Sin embargo, ahora tenemos todas las universidades públicas absolutamente garantizadas. Gratuitas y de calidad. Gratuitas y de alta calidad, sobre todo de esa alta calidad, porque ahora estamos educando y formando a chavalos emprendedores. ¿Y emprendedores por qué? Porque necesitamos desarrollar el país. Y eso tiene el emprendimiento es parte de esa estrategia. Que solo viene desde la formación en los centros técnicos hasta culminar en las universidades. Entonces nosotros tenemos que entrar, ya lo habíamos dicho en otros primeros de mayo, es un proceso
de educación y formación técnica de la fuerza de trabajo en una escala superior para poder sacar adelante el país. Acordate que este país industrialmente no había sido desarrollado. Sí. ¿Ves? Y aquí, claro, aquí el fuerte de Nicaragua es la agricultura, la agroindustria. La agroindustria. Entonces tenemos que ir buscando cómo desarrollar en estos campos a la fuerza de trabajo y que el emprendedurismo también pueda organizar sus negocios por ahí. Y ahora esto del emprendedurismo y la creatividad está en nuestra Constitución. Así es, y está en la Constitución. Y ahora tenemos una Constitución que refleja y recoge los resultados de la lucha del pueblo de Nicaragua. Tenemos una Constitución actualizada, remozada totalmente, una Constitución que le pone sello de clase también al derecho del pueblo, a los derechos del pueblo, fíjate bien. ¿Por qué? Porque la Constitución declara desde su preámbulo que este es un Estado revolucionario. Un Estado revolucionario en donde el poder y la presidencia están en manos del pueblo de Nicaragua. Pueblo, y eso es el programa histórico del Frente. Es el Frente, cuando el Frente en el programa histórico llama al pueblo a saltar el poder y a hacerse cargo del Estado. ¿Ve? Entonces, eso está ahora en nuestra Constitución, está en los preámbulos. Recogemos la experiencia histórica de los héroes de Nicaragua, ¿ve? Porque esta lucha del pueblo de Nicaragua no es nueva. ¿Ve? No, hubo resistencia a la colonización española, hubo resistencia a la agresión gringa siempre. Ya hemos derrotado a los gringos 3, 4 veces y los vamos a seguir derrotando. Y eso está garantizado con la unidad de los nicaragüenses. Entonces aquí hay un gran logro extraordinario de Nicaragua, que es la paz. Ellos quisieron romper la paz de Nicaragua y romper absolutamente el derecho que tenían los pobres a tener una vida más digna. En el 2018 quisieron dar un golpe de Estado y destruir el país. Y le hicieron un gran daño. Hicieron eso, pero no pudieron. No pudieron porque primero que el pueblo no los respaldó. Más bien el pueblo se cansó. Cuando el pueblo se cansó, le dijo al comandante Daniel: comandante, libere a la policía, porque lo tenían acuartelado, haciendo caso a los curas y a toda aquella pandilla de delincuentes de la oligarquía. Porque acordate quiénes hicieron los alborotos del 2018. Y es bueno porque los trabajadores sabemos, nosotros tenemos las cuentas claras, ¿no?, en este país, y los trabajadores las tienen, pues. Entonces, los que hicieron los alborotos, todos los ONG financiados por la USAID y por gobiernos europeos. ¿Ves? Esos se plegaron al golpe que tenía el ONG del COSEP también. Los empresarios del Maletín, sí, muchos de ellos. Los empresarios del Maletín del COSEP, esos eran, con la complicidad y la alianza con los curas. Con curas que no sé por qué eran curas del demonio, no eran curas de Dios. Eran curas de Dios porque Jesús mandó a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la primera ley del mandamiento: amarás a tu Dios como a ti mismo, pues, sobre todas las cosas, pues. Y daban plazos para la entrega del gobierno y todo, como que fueran la autoridad, exactamente. Como que fueran la autoridad y que los vamos a montar un avión y que los vamos a sacar y que no sé cuánto. Esos son locuritas, pues. Locuritas de quién sabe qué jodido, qué droga le habían dado los gringos para hacer eso. Y quisieron destruir este país, pero gracias a Dios, con la paciencia, porque aquí hay que resaltar la paciencia del comandante Daniel. Daniel mismo lo decía: le pido a Dios y a Job, a Jesucristo, que me dé paciencia, la paciencia de Job. La paciencia, y él tenía razón. Tenía razón. Nosotros que lo acompañábamos a él en su lucha, pensábamos pues que había que ser más duro y apretar. Bueno, pues nosotros teníamos ya un montón de gente lista para limpiar el país en un momento. ¿Ya? Bueno, una tarea de la policía, efectivamente, es lo que se hizo, pues, con la policía voluntaria, que ya la empezábamos a organizar, y la policía. Y esa paciencia de Daniel fue extraordinaria, y yo creo que el pueblo la aprecia. Una inteligencia que vos la ves ahora reflejada
en indicadores importantes como los de MIR, pues, donde ven el nivel de aceptación de cómo va el país, de cuánta gente, cómo aceptan las políticas públicas, qué nivel de rating tiene Daniel, tiene Rosario, tiene eso, y esos son reconocimientos públicos ¿de qué? De un altísimo consenso, del consenso nacional. ¿Están de acuerdo la gente con las reformas constitucionales? Absolutamente. ¿Por qué? Porque ahí están reflejados sus derechos. Ahí están reflejadas las reglas del juego, cómo se administra esta sociedad, ¿ve? Cómo se organiza el gobierno, ¿ve? Y cuáles son los derechos que tienen todos los nicaragüenses. Derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, derechos de la costa caribe. Ahí está en la Constitución, ahora reflejada y ampliada. Entonces, la gente, la Constitución ahora es el libro de derechos y el pacto social más importante del país, pues, más importante del país. Así es. Más importante. Todos nicaragüenses, más los chavalos deben de conocer la Constitución, porque ahí están sus derechos. Ahí están sus derechos. Y eso es una obra de la revolución. ¿Te imaginas vos esta Constitución versus las constituciones somocistas, constituciones neoliberales? Nada que ver. Nada que ver, porque los derechos que reflejaban esas anteriores constituciones eran derechos de las élites de la oligarquía, que se repartían el Estado, decían separación de poderes y no sé cuántas cosas más, que la democracia, no sé cuánto. Entonces vos ponías a gente como premio, le daban un ministerio para que se hiciera rico, jodido, para que viniera a robar. Y a eso se dedicaban, a robar. Aquí vinieron a robar, y todavía nosotros, que logramos ver los últimos años de Somoza y el neoliberalismo, vimos cómo robaron en este país. Y después quisieron avergonzarnos con los logros de la revolución. Y eso aquí el pueblo de Nicaragua no se lo tragó, porque la revolución entregó lotes, viviendas, tierras a los campesinos. A eso le llamaron ellos piñata. Es más, hasta menospreciando una cosa que es de cultura popular, la piñata. La piñata, ¿no? que es una invitación, es una tradición de alguien que para celebrar algo, ¿ves? Entonces, y quisieron ellos manosear, tratar de manipular esos conceptos, y le llamaban piñata, y lo que ellos hacían que era latrocinio, era robo, era asalto al Estado, era asalto, no eran dueños del Estado. ¿Ves? Y eso es lo que se creen, todavía creen. Ahí hay unos loquitos que andan hablando locuritas y tonteras, que ya no son nicaragüenses, pues. Ya no son nicaragüenses. Compañero, permítame hacer una primera pausa para seguir hablando de estos importantes logros, toda esa restitución de los derechos de los trabajadores, ahora todos esos derechos que están recogidos en nuestra Constitución política, están institucionalizados, y como bien decía el compañero José Ángel Bermúdez, los derechos del pueblo están consignados en nuestra Constitución y se reconoce al pueblo como el soberano. El pueblo es presidente en nuestro país. Ya regresamos. Sistema de alertas tempranas
cuido y protejo mi vida. Las conductas dañinas y peligrosas afectan nuestra integridad y la dignidad que merecemos. Estos comportamientos pueden ser de miembros de la familia o personas cercanas a esta. A estas manifestaciones se les llama violencia, pues afectan nuestra estabilidad, calidad de vida, bienestar físico y emocional. Identifico señales de violencia. La violencia puede ser expresada de diferentes formas. Si recibo amenazas, ofensas verbales, no me dejan entrar o salir de la casa, me intimidan con cualquier tipo de armas, me hacen sentir que no hago nada bien, me echan la culpa de todo, se burlan de mí y me humillan. Estoy viviendo violencia emocional y psicológica. Si se lleva o destruye los artículos del hogar, me corre de la casa, me quita el dinero de mi salario o de mi negocio, estoy viviendo violencia patrimonial y económica. Si recibo un trato de odio, humillante, por el hecho de ser mujer, es misoginia. Si me obliga a tener relaciones sexuales o tocamientos, contacto sexual, físico o verbal en contra de mi voluntad, estoy recibiendo violencia sexual. Gracias por continuar con nosotros. Este 1 de mayo nos preparamos para celebrar esa restitución de derechos a nuestras trabajadores y trabajadores de Nicaragua en esas rutas de paz, bienestar y también de estabilidad. Importante la paz para la estabilidad y también para lo que es la creación, la formación de empleo. Nos acompaña el compañero José Ángel Bermúdez, secretario ejecutivo del Frente Nacional de los Trabajadores. Este 1 de mayo nos preparamos para celebrar esta restitución de derechos de la clase obrera de nuestro país, de las y los trabajadores, compañeros. Claro, 1 de mayo, 139 aniversario de una lucha histórica de los trabajadores, que se sigue viendo y vive teniendo grandes vigencias sus demandas en las principales calles del mundo, de las capitales, sobre todo en Occidente, ¿no? En el mundo capitalista, donde los derechos de los trabajadores son pisoteados. Sí. Son pisoteados. Entonces, efectivamente, las aspiraciones del movimiento sindical internacional es tratar de construir un mundo más justo y darle seguridad y garantías de estabilidad, empleo, ingreso, seguridad social a la familia de los trabajadores. Ese modelo ya se rompió hasta en Europa, ya ahora con el fascismo que hay en Europa y los problemas de ahí. Y efectivamente las luchas de los trabajadores ahí son más duras, más difícil porque el nivel de agresión del modelo es brutal, es grande. Pues. Y aquí vamos a poder apreciar estos días, vamos a ver cuántas marchas hay en América Latina. Sí. En América Latina, en donde el sueño siempre de los trabajadores
Aquí nomás tenemos, no vayamos largo, Panamá. El clavo de Panamá, pues el clavo del problema de la actividad de las minas en Panamá, de la entrega de soberanía por lo del canal. Entonces ahí está Suntrac, el sindicato de la construcción, ¿verdad?, encabezando la lucha en Panamá, que es extraordinaria. Nosotros somos solidarios con eso, con el pueblo panameño, por sus derechos, por sus recursos naturales, en la defensa de sus recursos naturales. Y así vas a ver vos en toda América Latina cómo la situación de los trabajadores es difícil. Es difícil en estos tiempos, casi igual que en los tiempos en que en Estados Unidos, en Chicago, explotó pues los problemas de la huelga de los industriales de Estados Unidos, y que llevó a esta conmemoración, que fue la lucha por la jornada de trabajo, pues, de las 8 horas. Se decía 8 horas para trabajar, 8 horas para la familia y 8 horas para descansar. Ese es el eje de movilización. Eso ya se logró en la mayoría de los países del mundo, pero hay una gran cantidad de países que todavía no reconocen ese derecho. Entonces eso está en la agenda de los sindicatos. Aquí en Nicaragua ya trascendimos eso. Aquí está plenamente garantizada la jornada de trabajo de 8 horas. Está garantizada. Es más, en ciertos sectores tenemos un poco menos de las 8 horas. Tenemos un poco menos, porque en las 8 horas ya incluimos derecho a la alimentación y otras cosas, porque son los cortes de mediodía, o que le das tiempo para almorzar a la gente. Pero eso es básico y lo tenemos que apreciar. En Nicaragua eso está consolidado. Y además está no solo en la convención colectiva, sino que están en el Código del Trabajo, en el cuerpo de leyes. Cuerpo de leyes de Nicaragua, en las leyes vinculadas al mundo del trabajo, en las leyes de seguridad e higiene del trabajo, porque hay lugares donde por condiciones higiénico-sanitarias no se puede trabajar 8 horas, hay que trabajar menos, por las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el sector salud, en ciertos lugares, en los hospitales, están expuestos a mucho riesgo el trabajador, o en las minas. Por ejemplo, el minero que tiene condiciones de trabajo en minas subterráneas o en la pesca, porque son condiciones difíciles de trabajo y hay muchos riesgos en el trabajo. Eso está protegido, está en las leyes. Tenemos aquí también leyes relacionadas con la edad mínima. Aquí no puede trabajar, es prohibido trabajar para muchachos menores de 14 años, ¿ves? Porque nosotros denunciamos el Convenio Internacional sobre la Edad Mínima, que a nivel mundial son 16 años, nosotros lo tenemos en 14, considerando las realidades particulares de estos países subdesarrollados, porque viven de la agricultura, de actividades en donde no porque aquí se mande a trabajar a los niños, sino por la cultura. Un campesino se levanta en la mañana y lleva a sus hijos a ayudarle a la siembra del campo o a las actividades de ordeño, de cuidado de animales. Y para ellos es algo normal. Sí, es algo normal. Pues el chaval, yo acompañé a mis padres, a mis tíos cuando iban porque yo vengo del sector campesino. Y efectivamente no era que me mandaban y me obligaban, simplemente andaba aprendiéndome a ganar la vida, dicen, y aprendiendo a ayudar a la familia. Esa es una cultura aquí por los niveles de pobreza que tienen estos países y de subdesarrollo, ¿ves? Pero aquí en Nicaragua está plenamente garantizado el derecho. Aquí, si vos ves, el sector público no tiene empleo, están viendo las estadísticas del ministerio. El sector público no tiene chavalos menores de 18 años no tiene, ¿ves? Los tiene el sector privado. El sector privado sí hay, pero el Ministerio del Trabajo siempre anda haciendo inspecciones y viendo que no se violenten los derechos, porque la ley establece un trato especial a chavalos menores de 16 años, entre 14 y 16. Primero, que no se les obliga a trabajar una jornada completa, ¿ves? Y segundo, de que no se les ponga en actividades peligrosas, ¿ves?
donde estén sometidos a mucho riesgo. Eso es importante y está en las leyes importantes, está la convención colectiva. La convención colectiva son leyes de la República, pasan a ser parte de las leyes, la vida de la convención colectiva. Y eso tiene un trato especial. Nosotros tenemos más de 390 convenios nacionales que tenemos que estarlos actualizando cada año. Ahí hay convenios de empresa y convenios de sector. ¿Ves? Porque está el sector maquila, el sector construcción, en otros sectores, el sector mina, tenemos convenios que se negocian por varios años además. Así. Por 5 años. ¿Ves? Y que le dan estabilidad al empleo, le dan estabilidad a la inversión, dan garantías de estabilidad, porque es un trato entre partes, ¿no? Pero todo esto son logros de la revolución. Y vemos en la Comisión Nacional de Salario Mínimo también cuando se establecen los parámetros que hay un trato para los trabajadores del campo, del sector minas, no es lo mismo. Así es, tienen trato diferenciado porque son condiciones distintas del resto. Y eso lo reconoce la ley, ¿ve? Y lo protege la ley, que es importante. ¿Ve? Sobre todo en el sector campo se agrega el costo del alimento, el plato de comida. Tiene que agregarse, además del salario mínimo, el alimento. Hombre, todo esto quiso el neoliberalismo destruirlo. Fíjate que en el neoliberalismo rompieron ellos, quebraron la política de diálogo y consenso, que venía teniendo resultados extraordinarios. En el crecimiento económico. El crecimiento económico, la economía venía creciendo de 6.5, 6% como promedio. Varios años después del 2012. ¿Ves? Porque en el 2009 hubo una crisis mundial. Y la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos y de Europa, o sea, todo eso afectó a estos países. De alguna forma nos afectó a nosotros. Y Nicaragua no es una isla, está inserta en el mercado internacional. ¿Ves? Nos afectó. Pero ¿qué hizo Daniel en la crisis del 2009? La gente tiene que recordar. Claro, fue una crisis. Los mayores ajustes a los salarios fueron en el 2009, con la crisis mundial económica. ¿Ves? Ajustes de salario de 2 veces en el año, porque cada 6 meses revisamos los salarios. Y pasamos nosotros, desde ese momento, se despegó el salario de $20. $20 en el campo cada mes que habíamos heredado de los neoliberales y $70 en el sector público. Eso se rompió, empezamos a romperlo y ahora tenemos el salario en el campo casi cerca de $150 mensuales. No es el salario más grande de toda la región, pero es un salario más o menos que en las condiciones de Nicaragua te dan estabilidad para poder absorber una canasta básica mínima pues para la familia. Y en el sector público andamos rayando los $300 promedio como salario promedio nacional. Y eso la gente a veces no saca cuenta, pero se saca cuenta. A los precios del dólar de hoy, ¿cuánto gana el promedio de los salarios? Claro, están los salarios nacionales de toda la economía y en los salarios del sector público. Pero en el sector público andamos cerca de los $300 como mínimo. ¿Y cómo vienen a apoyar también todas estas políticas de subsidio? Claro, y las políticas de subsidio, imagínate vos, salud, educación gratuita, que son salarios, es lo que se llama parte del salario real. ¿Ves? Entonces tenés salud y educación gratuita. ¿No? Una familia aquí no tiene que preocuparse en gastar en educación, ¿ves? Ni en formación técnica, ningún trabajador. ¿Ves? No tiene que preocuparse en gastar dinero en salud y aún cubriendo las peores enfermedades, cáncer, insuficiencia renal y un montón de enfermedades que no estaban cubiertas, que ni se le ocurría al neoliberalismo y a los oligarcas, a los viejos oligarcas, cubrir eso. Ahora la revolución lo garantiza. Esas son las políticas públicas que tiene la Revolución Popular Sandinista, que garantiza y ha garantizado y ha impulsado el comandante Daniel y Rosario hoy, ¿ves? Y que es una restitución a un pueblo de Nicaragua que 80% de la gente era pobre en este país. Ahora hemos ido avanzando, Hay menos hogares pobres. Vamos rayando el 6% de extrema pobreza todavía en Nicaragua. Hay todavía algunos hogares menos del 19% en pobreza general. Pero es una pobreza que la seguimos
necesitamos seguirla tratando para que la gente tenga capacidades de incorporarse a las actividades económicas del país y aportar algo al desarrollo nacional. O sea, la estrategia es extraordinaria, es buena porque si vos no acompañás a una familia que ha estado injustamente excluida y marginada, porque la pobreza, siempre lo hemos repetido, nosotros lo decimos en los sindicatos, la pobreza ni es natural ni es normal. La pobreza es el resultado de políticas, de políticas capitalistas, de políticas que son excluyentes, ¿ves? Mientras que ahora es distinto. Imagínate que tenés un presupuesto nacional de la República en donde el 60% del presupuesto es para justicia social, para lucha contra la pobreza. ¿Qué te parece? Para desarrollo humano. Eso es extraordinario. Y es más, ningún país de América Latina tiene el nivel de atención y de prioridad que tiene eso. Y no porque se quiera, dicen, regalar los recursos del Estado. No, porque la gente tiene derecho y necesita, ¿ves? Construir ciudadanía, incorporarse como ciudadano, ¿verdad? Con felicidad, con garantías. Entonces aquí por eso es que la gente apoya la política pública. Y ayer miraba yo al compañero Fidel Moreno revisando el avance de la autopista de Managua. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece cómo va esos trabajos? Increíble. Increíble, vos te quedás asombrado. ¿Cuándo hacía eso el neoliberalismo? Bueno, nunca. La carrera costanera, es una belleza lo que viene. Las carreteras al Caribe son una belleza. Y los ves. Y todas las obras que estás viendo vos de reparación de calles, ¿ves? Todos los días, en todos los municipios del país. Y vos apreciás ahora que el gobierno está garantizando la construcción de centros deportivos, de estadios en cada municipio de Nicaragua. ¿Ah? Y Nicaragua se va proyectando como una potencia deportiva, porque la juventud tiene una alternativa extraordinaria, muy buena, ¿me entendés? Que le ayuda al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de su familia, al desarrollo de su vida. ¿Ves? En vez de andar en actividades delictivas o algo, tiene el deporte como alternativa. Y además los centros ambientales y recreativos como parques, comunidades, eso es extraordinario. Nicaragua es otra cosa. Nicaragua es otra cosa, y esta cosa tiene una cosa importante que es la paz, y que el comandante Daniel lo ha dicho siempre. Y estos enemigos de la patria que ahora ya están afuera, si hay alguno adentro, mejor que se cuide. ¿Ves? Porque la paz es la garantía de progreso y de felicidad de las familias de los nicaragüenses y de los trabajadores. Sin paz un trabajador no puede buscar empleo, no puede trabajar bien. Primero porque si no hay paz no sabes si vas a regresar vivo a tu casa. ¿Ves? No sabes si van a tener seguridad tus hijos cuando salen a la escuela. ¿Ves? O cuando van a hacer sus otras actividades, ¿ves? Comunitarias. Entonces la paz es básica. La paz es uno de los valores más importantes que la revolución está garantizando. ¿Ves? Y en eso nosotros los trabajadores reconocemos, ese es el principal logro. Los logros de estabilidad y paz. Entonces ya no tenemos la angustia del desempleo, la angustia de que no hay ni un poco de ingresos para poder llevar alimento a la casa, ¿ves? Ni la angustia de que poder diversificar tu actividad o poder desarrollar alguna actividad emprendedora, ¿verdad? De tal forma que te le dé posibilidades a la familia. Y además tenés el acompañamiento del Estado, porque están todos los centros, como 70 centros técnicos, ¿ves? Dispuestos para acompañarte. Si querés aprender un oficio, si querés tecnificarte en algo, si querés ir a las universidades, ahí están abiertas, y esos son logros de los trabajadores, son derechos sociales. Ahora tenés un montón de ingresos adicionales que te los da el Estado por la vía de los subsidios. Son transferencias netas a la sociedad, al hogar de la familia. Por ejemplo, la energía está subsidiada. Es más, hasta los transportistas están subsidiados. El combustible
está congelado el precio. Está congelado el precio. Son como 20 millones de dólares cada mes en subsidios que paga el Estado para que la gente garantice pues su actividad, ¿verdad? Y no se sienta con dificultades y avance el país. Eso es importante y ese es un subsidio. Y vos vas a ver que hay gente mal agradecida también, que dice cosas a veces por ignorancia. Dice cosas por ignorancia, pero si la gasolina está congelada, ¿cuánto tenemos ya de tener congelada el combustible? Ya varios años. Sí, ya varios años. Ya. Entonces, y esto es importante. Y es importante lo que hizo el comandante Daniel, sobre todo cuando la peste del COVID, que no cerró el país, ¿ves? Que más bien el país estaba en plena función, no se podía cerrar, no se puede parar las actividades económicas en un país pobre como el nuestro porque se muere de hambre la gente, dice. La gente necesita trabajar y el trabajo debe ser visto como un don divino, el trabajo. La gente tiene que trabajar como un don divino, como algo, no como algo para explotar, sino algo para desarrollar la felicidad de la gente. El trabajo, dice, el trabajo hace al hombre, pero Dios hizo a imagen y semejanza al hombre y le dio la capacidad de trabajar para transformar la naturaleza, transformar su entorno, mejorar sus condiciones de vida. Entonces toda esa concepción de trabajo es una concepción cristiana, pues, pero también económica, y entonces nosotros necesitamos preocuparnos que la gente tenga trabajo, y el trabajo es una bendición, ¿ya? El trabajo es una bendición porque ya le garantiza el ingreso del lugar. Así es. Bien, compañero, quiero agradecerle y como usted bien decía, hay que cuidar nuestros trabajos porque es una bendición. Ya lo dice nuestro himno nacional, es nuestro digno laurel del trabajo. Sí. Y también todos estamos llamados a preservar, a proteger esa paz con que vivimos, esa estabilidad para seguir desarrollando nuestro país, para combatir pobreza y pobreza extrema. Nosotros nos despedimos y les invitamos a que continúen con nuestra excelente programación.